Bien. Eh, lo que vamos a trabajar hoy día, ¿cierto? Es la multiplicación de fracciones. Por lo tanto, el objetivo, ¿cierto? Al final de la clase es que ustedes, si yo les doy dos números racionales, ustedes los puedan multiplicar. Ahora, nosotros vimos que los racionales, la clase anterior, podían escribirse como decimales también. Entonces, lo que también vamos a hacer hoy día es transformar esos decimales a fracción y así poderlos multiplicar como fracción. ¿Qué es lo que necesitamos saber para entender la clase de hoy? Bueno, tenemos que recordar la regla de signos de la multiplicación. ¿A qué me refiero con eso? A lo que ustedes conocen, ¿cierto? Como más por más, positivo, menos por menos, positivo, más por menos, negativo, y menos por más, negativo. Después, tenemos que recordar también lo que es la multiplicación de números enteros, ¿ya? Porque al final en las fracciones, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que multiplicar en el numerador números enteros y en el denominador números enteros. Tenemos que recordar lo que vimos en la clase anterior, que era transformar de decimal a fracción, y también simplificar fracciones, que también lo vimos en la clase anterior. Algo que vimos cuando todavía teníamos clases presenciales, repasamos un poquito la multiplicación de números decimales, ¿cierto? Que es el caso que tengo aquí, 0,5 por 0,5. Para resolver esa multiplicación, nosotros lo que hacíamos, ¿cierto? Por acá lo voy a hacer, 0,5 por 0,5, era multiplicar sin considerar las comas. Entonces, partíamos con el 5, 5 por 5, 25, ¿cierto? Reserva 2, 5 por 0, 0, más 2, 2. Y luego venía la multiplicación de la segunda cifra por cada uno. Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Se sumaba lo que tengo ahí, ¿cierto? Y así sacaba el resultado de una multiplicación normal, sin comas. Ahora, ¿qué pasaba acá? Que como estos eran decimales, entonces aquí voy a considerar la coma una vez que tenga el resultado. Cuento cuántos decimales tenía antes de multiplicar. En este número tenía un decimal, en este número tenía un decimal, por lo tanto en total tengo que tener dos decimales acá en el resultado final. Y empiezo a contar desde la derecha. Entonces, un decimal, dos decimales, y colocaría la coma aquí, ¿cierto? Esa era la forma de multiplicar números decimales. Ahora, el problema viene con los números que vimos en la clase anterior, porque yo les podría hacer la siguiente pregunta. ¿Podrían resolver esta multiplicación donde tengo 0,5 multiplicado por 0,5 periódico? Y aquí nos encontramos con el primer problema porque cuando aparece un número periódico, no puedo hacer la multiplicación que hice acá arriba. ¿Por qué? Porque este número periódico me está diciendo que ese 5 se repite de forma infinita. Entonces aquí yo tendría infinitos 5 hacia acá. Por lo tanto, no podría hacer la multiplicación porque ¿desde qué número voy a empezar a multiplicar? Si esto es infinito. ¿Se fijan? Entonces, cuando tengamos este caso, nosotros vamos a necesitar saber multiplicar fracciones, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora cómo se multiplican fracciones para después más adelante poder resolver esta multiplicación que vamos a dejar pendiente por ahora. Vamos a ver si puedo. Vamos a mover esto ahí para que no moleste. Ya. Multiplicación de fracciones entonces. Yo, en todo caso, les compartí una guía en marzo, cuando les mandábamos guías cierto a distancia, donde salía esta parte.
la vamos a volver a explicar ahora. Por lo tanto, si tienen una duda, ahora me pueden consultar otra vez. Para multiplicar fracciones, lo que vamos a hacer es multiplicar numerador con numerador, que es lo que está expresado en esta parte, y denominador con denominador, ¿ya? Acá abajo, ¿cierto? Les tengo algunos pasos que se pueden seguir. Es una recomendación, pero no es una obligación, ¿ya? Hay distintas formas de hacer esto. Una forma sería, por ejemplo, primero, teniendo las dos fracciones, juntarlas en una sola fracción, que es lo que está escrito acá arriba, ¿sí? Después, revisar si puedo hacer alguna simplificación. La clase anterior vimos simplificar. Y por último, multiplicar lo que quedó ahí pendiente, ¿ya? Hay un micrófono abierto. Vamos a ver entonces ahora con ejemplos los pasos que están aquí. Ejemplo número 1, ¿cierto? Tengo la multiplicación de dos fracciones, 5 cuartos por 3 medios. ¿Qué voy a hacer en el paso 1? Pues juntarlos en una sola fracción. Coloco la multiplicación de los numeradores, coloco la multiplicación de los denominadores, y ahora reviso si se puede simplificar. El 5 no lo puedo simplificar con 4. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que me divida el 4 y al 5 de forma exacta al mismo tiempo. El 5 tampoco lo puedo simplificar con 2. Ya revisé un número. Reviso el otro. El 3 no lo puedo simplificar con 4. El 3 no lo puedo simplificar con 2. Por lo tanto, paso 3. Multiplicar lo de arriba, 5 por 3, 15, y multiplicar lo de abajo, 4 por 2. Resultado, 15 octavos. Acá tengo un segundo ejemplo donde, si se fijan, van a ver cosas que puedo simplificar. Y lo otro es que en este caso hay un número que es negativo. Entonces, primera fracción, segunda fracción, voy a fijarme la regla de los signos, ¿cierto? Como es negativo multiplicado por un positivo, el resultado me va a tener que quedar negativo. Por lo tanto, delante de cada paso que vaya haciendo, le voy a ir colocando el signo negativo adelante, ¿ya? Y el resto sigue igual como lo habíamos hecho en el anterior. Paso 1, junto los numeradores. Paso 1 y junto los denominadores. Paso 2, me fijo si puedo simplificar. Y por ejemplo, estos dos que están en rojo, los puedo simplificar. ¿Por qué número? Por 3. 3 por 3 me da 9 y 3 por 2 me da 6. Y ahí escribí mi 3 y mi 2. ¿Ya? Uno puede irlo haciendo aquí. Entonces simplifico por 3. 3 por 3 me da 9. 3 por 2 me da 6. Después miro los números que quedaron en azul aquí. También los puedo simplificar por 5. 5 por 1 me da 5. Y 5 por 2 me da 10. Estos números que quedaron son los que yo escribo en esta parte, ¿se fijan? Me queda 3 multiplicado por 1 y 2 multiplicado por 2. Y paso final, ¿cierto? El paso 3, multiplicar lo que quedó. La parte de arriba, 3 por 1, 3. La parte de abajo, 2 por 2, 4. Y obviamente queda con el signo negativo porque eso lo vimos al comienzo. Desde el comienzo, por regla de signo, sabíamos que el resultado final iba a quedar negativo. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? Mister, en el chat Ya. preguntan si siempre se multiplica cruzado o solo en algunos casos. En ningún momento he multiplicado cruzado. Si se fijan, estoy simplificando. Supongo que la duda será si puedo simplificar cruzado siempre o no. Yo creo que por ahí va la pregunta. Por ejemplo, tomo este número que era el 9 y yo lo puedo simplificar con el 10 o con el 6. O sea, voy a revisar con ambos, ¿ya? En este caso, con el 10 no se puede, pero con el 6 sí. Y por eso hice una simplificación cruzada en este caso. Pero en otro ejercicio puede ser que este 9 lo pueda simplificar con el mismo número que está acá abajo, ¿ya? Entonces, puede ser cruzado o puede ser con el mismo número que está abajo. Lo que tengo que hacer yo es revisar. Tomo un número que está arriba y reviso con cualquiera de los que está acá abajo con cuál lo puedo simplificar. Una vez que ya no pueda simplificar, voy al segundo numerito y reviso también con todos los números que tenga acá abajo con cuál lo puedo simplificar, ¿ya? Y en este caso fue cruzado.
¿Otra consulta? Preguntan si es que con el de al lado no se puede. Ya. Por ejemplo, el 9 y el 5, yo eso no lo tengo que revisar porque las simplificaciones, como vimos en la clase anterior, son de numeradores con denominadores, ¿sí? Los números que están frente a, si los dos números están acá arriba, eso no los puedo simplificar. ¿Ya? ¿Alguna otra? No hasta el momento en el chat, Miss. Ya. Voy a admitir a alguien que dice PC6, pero va a haber que preguntarle, ¿cierto? ¿Quién es? Cuando ingrese. Ya. ¿Ya? Ya. Y ahora un ejercicio más de ejemplo. En este caso, el ejemplo lo que hice fue colocarle, se fijan, 3 fracciones. Habíamos trabajado con 2 fracciones, pero tienen que tener claro que esto podrían ser muchas más fracciones. Es igual que los números enteros, yo no necesariamente multiplico 2 números. Podría multiplicar 3 números, 4 números, 5 números a la vez. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo un caso donde hay más de 2 números que estoy multiplicando al mismo tiempo. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, por regla de signos, ¿cierto? Tengo un negativo multiplicado con un positivo, eso me va a quedar negativo. Después, ese negativo, al multiplicarlo con este negativo, menos con menos, queda más. Por lo tanto, yo ahora ya sé que el resultado final tiene que ser positivo. Y por eso no le voy colocando un signo acá adelante, ¿cierto? Porque si no tiene signo adelante, uno sabe que es positivo. ¿Ya? Y ahora vamos con los pasos que estábamos haciendo acá arriba. ¿Ya? Paso 1, escribo todos los numeradores juntos, ¿se fijan? Y todos los denominadores juntos. Vamos a borrar una línea que quedó ahí. Ya. Ahora paso 2 me dice a mí que tengo que revisar, ¿cierto? Si puedo simplificar algún número de acá arriba con alguno de acá abajo. Como me preguntaron recién, no con alguno de acá al lado, ¿sí? Entonces tomo el 9 y empiezo a ver. Con el 4 no puedo, pero con el 12 sí puedo. Por eso los dejé del mismo color, ¿se fijan? ¿Por cuánto puedo simplificar? Por 3. 3 por 3 me da 9, ¿cierto? Y 3 por 4 me da 12. Y ahí pude simplificar, se fijan, el 9 con el 12. También podría simplificar, si se fijan, si tomo el 5, bueno, con el 4 no puedo, con este 4 no puedo, porque ahora ya que simplifiqué tengo que ir revisando con el número que va quedando, y con el 15 sí puedo, por 5. 5 por 1 me da 5, y 5 por 3 me da 15, ¿se fijan? Y el 4 con el 6 también puedo, ¿cierto? Tomo el 6 y empiezo a revisar aquí, y aquí con el 4 puedo. Por 2, 2 por 2 me da 4, 2 por 6, o sea, 2 por 3 me da 6. Hasta ahora, los números que me estarían quedando entonces son el 3, el 1, el 3 arriba, el 2, el 4 y el 3 abajo. Pero aquí yo puedo volver a revisar si todavía puedo simplificar más. Y por ejemplo, ese 3 podría simplificarlo con este 3 que está acá abajo. ¿Se fijan? Por 3. Ahora sí, no hay nada más que pueda simplificar y copio entonces los números que me quedaron. Arriba que me quedó, 3 multiplicado por 1 y multiplicado por 1. Abajo que me quedó, 2 multiplicado por 4 y multiplicado por 1. ¿Ya? Y ahora viene el paso 3, que es multiplicar todo lo que está arriba y multiplicar todo lo que está abajo. Y así obtengo 3 octavos. Ya. Eh, una opción, como les dije delante, cuando les mostré los pasos, ¿cierto? Les dije yo que es una sugerencia, pero no es la única forma. La otra forma es justamente lo que dice su compañera, que ustedes, si quieren, en esta parte no simplifican y resuelven las multiplicaciones, ¿sí? Luego, el resultado que les va a quedar, van a tener que simplificarlo, sí. Y al final van a tener que llegar al mismo resultado. Ahora, ¿por qué uno les recomienda hacerlo de esta forma? Porque los números que van a quedar acá son muy grandes.
Y como son muy grandes, seguramente les va a costar encontrar cuál es el número que tengo que usar para la simplificación, ¿ya? Pero si alguien se maneja con divisiones de números muy grandes, no tendría problemas de hacerlo de la otra forma. Pero si les cuesta la división, por ejemplo, les cuesta encontrar un número para ver cuál es el que voy a simplificar, entonces es mejor que lo hagan de esta forma, ¿ya? Los dos casos van a llegar al mismo resultado, pero hay uno que les pide saber dividir con números mayores. Otra cosa, por ejemplo, este 9 lo simplifiqué con el 12, pero podría haberlo simplificado con el 15. O sea, el orden que yo escoja con quién simplificar tampoco me va a afectar el resultado final, ¿ya? Si yo empiezo a simplificar con otros valores aquí, por ejemplo, el 9 con el 15, el 6 lo podría simplificar con el 12. Cuando llegue a esta parte, cuando ya no pueda simplificar más, también voy a quedar con estos números aquí, con las mismas multiplicaciones. A lo mejor el 3 aparece al final, pero la multiplicación es la misma y el resultado va a ser el mismo, ¿ya? ¿Otra consulta? Ya. Y ahora entonces podemos volver a la pregunta que teníamos acá, ¿cierto? Pero ahora que sé cómo multiplicar fracciones, puedo hacerlo. Y para ello, ¿qué voy a tener que hacer? Transformar a fracción cada uno de estos decimales, ¿ya? 0,5, como era finito, se escribe el 5, y abajo se coloca un 1 y tantos ceros, ¿cierto? Como cantidad de decimales tuviera. Como tiene un decimal, un solo cero. 0,5 entonces es lo mismo que 5 partido por 10, ¿ya? Escrito como fracción. Y hacemos lo mismo con el 0,5 periódico. Sería 5, ¿cierto? Todo lo que está arriba. Le vamos a restar lo que esté adelante del periodo. O sea que si a 5 le restamos 0, sigue quedando 5. Y abajo se ponen tantos 9 como cifras tenga el periodo, el número que está abajo de la línea, ¿cierto? Como tiene una sola cifra, un solo 9. Así que esta multiplicación es la misma que tengo aquí, pero escrito como fracción. Y ahora ustedes saben multiplicar fracciones. Junto lo de arriba, junto lo de abajo, veo si puedo simplificar. En este caso puedo simplificar, ¿cierto? Bueno, aquí justamente se dio un caso donde puedo simplificar, se fijan, tomo ese 5 y puedo simplificarlo al tiro por el que está acá abajo, no necesariamente cruzado, se fijan. Por 5, 5 por 1 me da 5, y 5 por 2 me da 10, ¿se fijan? Este 5 ya no lo puedo simplificar con ningún número. Recuerden que el 10 ya está simplificado, por lo tanto, en este momento lo que tengo es un 2. Entonces el 5 no lo puedo simplificar con 2, tampoco lo puedo simplificar con 9, así que nada más que simplificar, vamos al último paso, multiplicar lo que queda, ¿cierto? Bueno, acá me quedó el 1 y el 5, y acá abajo me quedó el 2 y el 9. Y al resolver la multiplicación, me queda 5 18avos. ¿Alguna consulta con ese? Mister, ¿Sí? ¿por qué quedó 5 y 10 y después 5 y 9? Eso no entendí. Ya, porque, bueno, el primero es finito, ¿cierto? Y el segundo es un infinito periódico. Por lo tanto, la transformación a fracción es diferente. La regla del finito es escribir los números que salgan ahí. Bueno, uno podría escribir, ¿cierto? 0,5, pero el 0 adelante del 5 no cambia el resultado, sigue siendo un 5, por eso uno no lo escribe, ¿ya? Y en la parte de abajo, uno coloca un 1 y después les empiezas a agregar ceros. ¿Cuántos ceros? Bueno, dependiendo de la cantidad de cifras decimales que tenga. Como hay uno solo, por eso queda 5 partido por 10, ¿ya? Y por eso ese 0,5 es lo mismo que 5 partido por 10, ¿ya? El otro, en cambio, no es el mismo número, ¿sí? Es 0,5 periódico. Eso quiere decir que es 0,555 infinitamente, ¿ya? Por eso se resuelve de forma distinta. Obviamente no deben dar el mismo resultado porque estos dos números son diferentes. ¿Te fijas? Este es 0,5 y este es 0,5555, ¿ya? Por eso es que las fracciones tampoco son iguales. Y este se resolvía escribiendo todo lo que está aquí, 5,
restándole todo lo que está adelante del periodo, que en este caso es 0, y abajo colocando tantos 9 como cifras tengas como periodo. Como es una sola cifra, un solo 9. Y de ahí viene que quede 5 novenos, ¿ya? Y por eso dan valores diferentes como fracción. Hay que recordar, si los números son diferentes, como fracción entonces son diferentes, ¿ya? Bueno, y después vino esa multiplicación, hicimos los pasos que dijimos arriba y nos dio ese resultado. ¿Alguna otra consulta? En el chat acaban de hacer una consulta. Dice, ¿el infinito periódico hubiera tenido dos números periódicos? ¿Se colocaría un 9 y un 0 o no? Por ejemplo, ya veamos algunos números parecidos. Por ejemplo, si hubiera tenido esto, 0,54, por ejemplo, y todo esto sea mi periodo, ¿ya? Es decir, que se repite 54, 54 infinitamente. Este, por ejemplo, todo este periodo, ¿sí? Primero se escribe el número completo, le resto todo lo que esté adelante del periodo, que en este caso es 0, y abajo coloco tantos 9 como cifras tenga aquí en el periodo. Como son dos cifras esta vez sería 99. ¿Deja? Y hay uno más, porque tenía la duda si se ponían 9 y 0. Bueno, ¿cuándo se pone eso? Es cuando tengo algo como esto. Por ejemplo, eso, ¿ya? La diferencia con el número de arriba es que aquí solamente se repite el 4 infinitamente, ¿ya? Por lo tanto, aquí escribimos el número completo otra vez, 54, ¿cierto? Le quitamos todo lo que esté adelante del periodo, que en este caso sería 5, ¿ya? Porque adelante del 4 tengo todo eso. Y en este caso, cuando hay un número que está entre la coma y el periodo, es cuando también se le agregan 0. Primero vamos a agregar tantos 9 como cifras tengo el periodo, que es uno solo, y ahora tantos ceros como cifras hay aquí entre medio. Como hay una sola cifra entre medio, un 0. Ahí están los tres casos. Finito, infinito periódico, estos dos, infinito semiperiódico. ¿Ya? Consulta. ¿No? Ya. Y el otro ejemplo que tengo acá es el caso, ¿cierto?, que tenga un decimal con periodo multiplicado por una fracción. También, como tengo un decimal con periodo, estoy obligado a transformarlo a fracción. Es un periódico, ¿cierto? Sería como estos dos casos, y hago la transformación de ese número a fracción. Tendría que escribir el número completo, ¿cierto? En este caso sería 22. Restarle todo lo que está adelante del periodo. En este caso, adelante tengo un 2. Y luego, tantos 9 como cifras tenga el periodo. Tiene una sola cifra, un 9. De ahí es que viene, ¿cierto?, ese número que está acá. ¿Sí? 22 menos 2 me da el 20 y el 9 que queda abajo. Así que 2,2 periódico, aplicando este procedimiento que vimos en la clase anterior, nos queda como 20 partido por 9 al trabajarlo como fracción. ¿Ya? Y ahora sí podemos hacer la multiplicación que teníamos, como fracciones. ¿Ya? Entonces, los escribo todos juntos, la parte de arriba, todos juntos la parte de abajo, veo si puedo simplificar. En este caso, por ejemplo, puedo simplificar por 4. 4 por 5 me da 20, 4 por 4 me da 16, y acá puedo simplificar por 3. 3 por 1 me da 3, y 3 por 3 me da 9. No puedo simplificar nada más, por lo tanto escribo lo que me quedó, 5 por 1 y 3 por 4, y resuelvo las multiplicaciones. ¿Ya? Eso sería lo que es la parte de explicación de la materia y los ejemplos.
Bueno, con lo que vimos, vamos a hacer unas actividades, son poquitas, ¿ya? La primera tiene que ver con completar esta pirámide que está aquí, ¿sí? Ahora, ¿cómo se completa la pirámide? Acá me dicen la clave. Me están diciendo a mí que el piso superior, ¿cierto? Lo obtengo de multiplicar los dos pisos que están abajo. En otras palabras, si yo quiero saber qué número voy a colocar en esta parte, lo que tengo que hacer es multiplicar menos un quinto por un medio, y ese es el resultado que coloco aquí, ¿se fijan? Con estos dos puedo sacar ese resultado, y con estos dos, ese resultado. Y así voy subiendo, teniendo este número y él, al multiplicarlos, completo acá arriba. Entonces esa va a ser la actividad que vamos a hacer ahora. Ya, algún voluntario para menos un quinto por un medio. Si no, empezamos a preguntar, ¿cierto? Nosotros, a los que estén presentes. Mister, eso no se puede simplificar, ¿cierto? No, como hay un 1, ¿cierto? Acá arriba, no lo puedo simplificar con ninguno. Por lo tanto, este 1 tampoco lo puedo simplificar con ninguno de los que está acá abajo, ¿ya? Así que pasamos al paso final, al fin, que es multiplicar lo que esté arriba, multiplicar lo que esté abajo. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado entonces? Por orden de lista nomás. Alexandra Cerro, Ay, iba justo a hablar. Ya sería 2 décimos. Ya, uno por uno, ¿cuánto me da? Perdón, 1 décimo. 1, ¿cierto? Y 10. Ya. Y algo que también nos tenemos que fijar, ¿cierto? Es la regla de los signos. Multiplicando un negativo por un positivo, por lo tanto el resultado final debería quedar menos por más. ¿Eso cómo queda? Negativo. Negativo. Ese sería el resultado que yo colocaría en esta parte. Ya, vamos, la segunda de acá, de ahí lo completo. Ahora quiero el resultado, ¿cierto? De multiplicar un medio por menos 3/4. ¿Ya? ¿algún voluntario o elegimos nomás? Si no hay voluntario, elegimos, seguimos en la lista. Menos 3 octavos. Ya, a ver, me dicen menos 3/8. Por regla de signos, positivo y negativo, ¿cierto? Va a quedar negativo. No puedo simplificar el 3 ni con el 2 ni con el 4, así que multiplico lo de arriba. 3, multiplico lo de abajo, ¿cierto? Menos 3/8. Bien. Y el último que nos queda para completar esta fila, ¿cierto? Sería menos 3/4 por 4/9. Menos 3/4, ¿cierto? Por 4/9. Si hay algún voluntario, me lo puede decir al tiro, ¿no?
Mister, ¿se puede simplificar el 4 por 4? Sí, en este caso, ¿cierto? Podríamos simplificar aquí. S4, ¿cierto? Con S4. Por 4, ¿cierto? 4 por 1 me da 4. 4 por 1 me da 4. Pregunta, ¿el 3 y el 9 los puedo simplificar? Si se puede, por 3. Por Sí, 3, ¿cierto? 3 por 1 me da 3. ¿Y 3 por cuánto me da 9? 3. por 3. Por lo tanto, lo que me queda multiplicar, si se fijan, es 1 por 1 arriba y 1 por 3 abajo. ¿Cuánto me da eso? Un cuarto. A ver, Menos un cuarto. Multiplicación. Menos un tercio. ya. El signo está bien, ¿cierto? Negativo con positivo, negativo. La parte de arriba, 1 por 1, ¿cierto? Me da 1. Y la parte de abajo, 1 por 3. ¿Y eso me da? 3. 3. Entonces acabo de sacar los 3 valores de esta segunda, ¿cierto? Fila. Los voy a colocar ahí entonces. Menos un décimo. Después, menos 3 octavos. Y menos un tercio. Y eso me permite a mí ahora poder conocer la siguiente fila. Este resultado, ¿cierto? Lo voy a obtener de multiplicar estos dos números que están acá. Y este peldaño, ¿cierto? Lo voy a obtener de multiplicar estos dos peldaños que están acá. ¿A quién me da el resultado de este peldaño que tenemos aquí? Menos un décimo por menos 3 octavos. Mister, aquí no se puede simplificar, ¿cierto? Veamos, revisemos. Tengo un 1, ¿cierto? El 1 nunca lo voy a poder simplificar con alguno de abajo. ¿Ya? Revisamos el 3. El 3 no lo puedo simplificar con 10 y tampoco con el 8. Así que no se puede. Así que ahora me queda solamente multiplicarlo de arriba, multiplicarlo de abajo. Mister, da 3 sobre 80 positivo, porque por regla de signos, menos por menos es más. Exacto. ¿Sí? Regla de signos, ¿cierto? Me dice signos iguales, queda positivo. Y como no se podía simplificar, multipliqué, no. 3 por 1, 3. Y 8 por 10, 80. Bien. La otra. Menos 3 octavos por menos un tercio. Mister, si no me equivoco, da 3 sobre 24. Positivo. Ya. Esta va a estar bien. Aquí se puede simplificar, ¿cierto? Sí. Mister, da un octavo. Ya. Un octavo positivo. Ya. Voy a, para que vean cómo es el camino del otro, ¿sí? Me dijo que era, ¿cierto? 3 partido por 24, ¿cierto?
Es para que vean que da el mismo resultado. Ahora tendría que simplificar al final, ¿te fijas? El 3 y el 24, tengo que buscar un número que simplifica los dos, en este caso es el 3. ¿3 por cuánto me da 3? Por 1. ¿Y por cuánto me da 24? Por 8. ¿Se fijan? Le da el mismo resultado, porque como lo estamos viendo nosotros, aquí hubiéramos simplificado. Me queda el 1, me queda el 1, queda positivo, menos con menos da más, ¿cierto? 1 por 1 me da 1, 8 por 1 me da 8, ¿sí? De las dos formas da el mismo resultado. Ahora puede pasar, ¿cierto? Aquí no hay números muy grandes, pero que aquí, no sé, pues me quede un 250 y algo y acá un 300 y algo. Entonces, ahí cuesta de repente buscar cuál es el número que me sirve para simplificar. En cambio, si lo hago antes, como los números son un poco más pequeños, es más fácil encontrar esos números para simplificar. Esa es la única diferencia, pero el resultado final va a ser el mismo, ¿ya? Entonces nos queda solamente buscar el resultado de la cumbre, ¿sí? Tenemos acá 3 partido por 80. Y acá tenemos un octavo. Profe, pero eso no se puede simplificar. ¿Cuál? ¿Ese? Sí, esos Mm, dos. no, no. Bueno, hay una regla, creo que la nombre, no estoy seguro si la nombre, pero hay algo que se llama divisibilidad. Entonces tú podrías probar dividir 80 dividido 3 a ver si da exacto. O la otra forma, para el 3, es que yo sume las cifras que tengo aquí. 8 más 0 me da 8. ¿El 8 es divisible por 3? No. Entonces no puedo dividir por 3. Por ejemplo, si yo tuviera 3 partido por, no sé, 63, por ejemplo. ¿Sí? Yo, como el número es grande, para el 3 puedo probar, ¿será divisible este por 3? Entonces 6 más 3 me da 9. Como el 9 sí es divisible por 3, quiere decir que este número también. Esa es otra forma de saber si lo puedo dividir o no, ¿ya? En este caso no se puede. Si fuera 81 acá sí darías exacto, ¿ya? Y nos queda esta multiplicación entonces. No voy a poder simplificar, así que es solo multiplicar. 3 por 1, Mister a mí me dio 3 sobre 3 100, partido por... algo así. Sí, eso. por 160. 630. A mí me dio 600. 640. Debería dar 640, eso. sí, 40. 640. ¿Ya? Porque el 8 multiplicado por el 8 me da los 64. Y si le agrega el 0, ¿cierto? Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, esta pirámide, se fijan, sirve para ir probando, ¿cierto? Si saben la multiplicación. ¿Ya? Seguramente cuando veamos divisiones y otras, vamos a volver a hacer algún ejercicio con pirámide. ¿Ya? ¿Alguna consulta en esta parte? Después por WhatsApp les puedo compartir, ¿cierto? Este Word donde estoy trabajando, para que ustedes lo vayan completando, ¿cierto? Si lo quieren después en casa. ¿Ya? Y ahí lo último es ensayar algunas multiplicaciones, pero para los casos cuando tenía que transformar a fracción. ¿Ya? Tengo 3 ejercicios y con eso cerramos la clase. La primera es una pregunta. Me está diciendo a mí si me da el mismo resultado que yo multiplique esto, ¿cierto? Esta multiplicación la hicimos al comienzo, acá arriba. Aquí lo hicimos. 0,5 por 0,5, eso daba 0,25. ¿Ya? Dará el mismo resultado si yo estos números los transformo a fracción y los multiplico. Eso es lo que hay que revisar en el primer ejercicio. ¿Ya? Y en el 2 y en el 3, lo que hay que hacer es lo que hicimos en esta parte de aquí, ¿cierto? En esta parte.
donde números que tenían periodo, ¿cierto? Teníamos que transformar a fracción y después resolver. Profe, ¿Sí? tengo que simplificar la fracción, ¿cierto? Las fracciones, si las puedes simplificar, lo puedes hacer al tiro, lo puedes hacer mientras multiplicamos, o como vimos, también se puede simplificar en el resultado final. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, alguien 0,5 escrito como fracción, ¿cómo sería? Son números finitos, ¿cierto? ¿Qué tendría que poner? 5 décimos por 5 décimos. Ya, sí, ahí en el chat también me dieron una respuesta simplificada, ¿cierto? 5 décimos y 5 décimos, ¿cierto? Voy a escribirlo de esta forma, ¿cierto? Y ver si puedo simplificar. O ya sabiendo que es 5 décimos, podría haber simplificado al tiro esta fracción, que es un medio por un medio, ¿sí? Van a ver que llegamos al mismo resultado. Entonces, ¿puedo simplificar esto? Sí, lo puedo simplificar, ¿cierto? Es cosa de que yo tome, ¿cierto? Este 5 y lo puedo simplificar con ese 10 por 5, ¿cierto? 5 por 1 me da 5, 5 por 2 me da 10. Lo mismo pasa con el que está acá, ¿se fijan? Y el resultado de esa multiplicación me da, bueno, multiplico la parte de arriba, ¿cierto? Un cuarto. Un cuarto. Y ahí viene la pregunta. ¿Un cuarto será lo mismo que 0,25? Bueno, y podríamos hacer lo siguiente. Si ese 0,25 lo escribiera como fracción, ¿cierto? Sería 25 arriba. Como es finito, ponemos un 1. Y como tiene dos decimales, vamos a poner dos ceros. Simplifico esto que tengo aquí, ¿se fijan? Puede ser por 5 o puede ser por 25 también. ¿Qué me queda? Bueno, 25, ¿por cuánto me da 25? Por 1. 25 por cuánto me da 100? Por 4. ¿Se fijan? Y es el mismo resultado, ¿se fijan? Entonces, eso les confirma a ustedes que si yo los números decimales los transformo correctamente a fracción y resuelvo eso como fracción, voy a obtener el mismo resultado. ¿Se fijan? Por eso se puede hacer eso. ¿Ya? Transformar a fracción, resuelvo como fracción y el resultado es el mismo que hubiera obtenido si lo hubiera trabajado como decimales. Entonces vamos transformando a fracción. ¿Ya? ¿Quién me dice cuánto me da 1,5 transformado a fracción? ¿O qué número pondría allá arriba, por ejemplo? 15 y 10. Ya, 15 y 10, ¿cierto? El 10 porque, como es finito, se coloca un 1 y tiene un solo decimal, ¿sí? Por eso queda 15 y 10. El otro. Este es periódico, ¿sí? Escribo el número completo, ¿ya? Lo vamos a hacer acá al lado, que es 42. Y debo restarle lo que está adelante del periodo, que en este caso es 4. Como es periódico, tengo que agregar 9 acá abajo. ¿Cuántos 9? Bueno, dependiendo de cuántas cifras tenga este periodo. Tiene una sola, así que un solo 9. Hago la resta, ¿cierto? Y eso me da eso que tengo ahí, ¿sí? Y esos, por ejemplo, podrían ser los números que yo coloqué aquí. Ahora se podría simplificar allí mismo. Ustedes escogen, ¿ya? De las dos formas, igual el resultado final va a ser el mismo. Y o si no, puedo simplificar en esta parte, ¿se fijan? Ya, simplifiquemos entonces. ¿15? ¿Con quién lo puedo simplificar? Por cierto, yo aquí
puedo escribir las fracciones separadas o podría escribirlas todas juntas, ¿cierto? Y es lo mismo. Entonces, si las escribiera todas juntas, ¿cierto? Quedaría de esta forma. Y simplifico en esta parte. Es lo mismo. ¿Sí? El 15 lo puedo simplificar con 10. Mister, se simplifica con el 9, porque tienen en común el 3. Ya. Podría simplificar el 15 con el 9. Por 3 me dices tú, ¿cierto? El 3 en el 15. ¿3 por cuánto me da 15? Por 5. ¿3 por cuánto me da 9? Por 3. Profe, yo lo simplifiqué el 15 con el 10 por 5. También, no importa cuáles escojan, el resultado final va a ser igual. ¿Sí? Y por ejemplo, estos dos también los podría simplificar. La mitad de 38, ¿cierto? Eso es. Voy a simplificar por 2, porque eso 19. es la mitad. ¿Sí? 19. Y la mitad de 10, ¿cierto? ¿Puedo seguir simplificando en esta parte? Por ejemplo, ese 5, ¿lo podré simplificar con alguno de los numeritos que me dio acá abajo? Mister, el 5 con el 5 de abajo y el 3 con el 19 de arriba. Ya, el No, 5 nada con que ver. el 5 con el El- 5 estamos bien. ¿Sí? Sí, pero el otro no. El otro no. Así No. que al final termina quedando 1 por 19 y 1 por 3. ¿Se fijan? Resultado entonces, 19. 13. Si alguien simplificó en otro orden, bien tendría que haberles dado exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahí la última. Transformación, ¿cierto? De decimal a fracción. El primero que tengo acá es del mismo tipo que hicimos acá. ¿Sí? Vamos a hacer esa misma operación. Entonces, tomo todo el numerito, ¿cierto? Que es 31. Le quito lo que esté adelante del periodo, que en este caso es 3. Y luego, como tiene una sola cifra el periodo, un solo 9. Y eso me da 28 novenos. ¿Sí? El otro es un número negativo, así que va a seguir siendo negativo después que lo transforme en fracción. Tomo todo el numerito, ¿sí? Que es 13. Le resto todo lo que esté adelante del periodo, que en este caso es el 1. ¿Sí? Y como tiene una sola cifra, ¿cierto? El periodo, un solo 9. Pero en este caso hay una cifra entre medio, ¿sí? Entre la coma y el periodo hay un valor, por lo tanto tengo que colocar además un 0. Hago la resta y me queda 12 partido por 90. Podría simplificar en esta misma parte o después que los escriba acá, ¿ya? Entonces, aquí me queda, era lo que teníamos acá arriba, ¿cierto? 28 novenos, ¿se fijan? Aquí tiene que ir el negativo de ese signo, ¿cierto? Y 12 novenos. Vemos si se puede simplificar algo, ¿ya? ¿Ya alguien ve dónde se puede simplificar? Mister, el 12 con el 9 Ya, tienen en común el 3. tienen en común el 3, ¿ok? Entonces, 3 por 3 me da 9, ¿cierto? Y 3 por 4 me da 12. Y ahí puedo revisar, ¿podré simplificar más?
Por ejemplo, el 4 y el 90. El 4 es un número par, ¿cierto? Se divide por 2. El 90 también es par, así que también se puede dividir por 2. Así que podríamos buscar la mitad de 4 y la mitad de 90. Y vuelvo a revisar. El 2 no lo puedo simplificar ni con 3 ni con 45, ¿ya? Porque solo me sirven los números pares. Y el 28 me pasa lo mismo, ¿sí? Tampoco lo puedo simplificar con los números que están abajo. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer ahora? Resolver esas multiplicaciones que quedaron ahí. ¿Cuánto da eso? Me quedaría, ya alguien que me ayude en esta parte, 28 por 2. ¿Cuánto me da 28 por 2? 56. Ya, 56. Y acá me quedó 3 por 45. O sea, 45 más 45 me da 90, más 45, eso me da. 135. Es otra forma de resolver multiplicaciones cuando son muy grandes. Es ir sumando, ¿cierto? Aquí me está diciendo que 3 por 45 es lo mismo que sumar 3 veces el 45. ¿Ya? Y me queda revisar, ¿cierto? La regla de los signos. Positivo con negativo, ¿cierto? Positivo con negativo, eso me queda. ¿Qué signo Negativo. lleva? Negativo. Y este sería el resultado. ¿Eh? Eso es lo que es multiplicación de fracciones. ¿Alguna consulta? ¿Estamos claros entonces?